inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me. Muy buenas noches, Argentina Emprende Exporta, volviendo al programa. Gracias, Vane, por el aguante, gracias, Vane, por estar con nosotros durante todos estos programas que yo estuve inhabilitado. Me alegro mucho, Juan, de que estés aquí otra vez con nosotros en tu programa acá en Argentina Emprende y Exporta por Argentinísima Satelital. Para mí un orgullo haber estado cubriéndote y la verdad es un placer estar aquí porque es un placer estar hablando de comercio internacional, las noticias, lo que ocurre y de lo que esperamos tan ansiosamente en nuestro gobierno, siempre dando ideas. Vos sabés que sacaron los rankings y en noviembre pasamos a ser el programa número 1 en comercio internacional, así que gracias, Vane, gracias a vos, solo 2 programas míos y el resto fueron tuyos. Muy bien el programa y justamente hoy trajimos un súper invitado, un emprendedor, Guillermo Ferro, con su libro Los recuerdos quedan, así que muy contentos de haber vuelto al programa con los últimos programas del año, ¿no? Así es, Juan, se nos va diciembre. ¿Armaste el arbolito del 8? Yo ya no lo armo. Justamente hablando de los recuerdos quedan, mi mamá lo hizo en lo de mi abuela, que lo hacía yo, y ya mis hijos y mi esposa dieron instrucciones de cómo armar el arbolito. Mi hijo no lo quiso armar en un momento, pero mi hija y mi esposa sí lo armaron, así que estoy muy contento. Muy bien. Es ¿Vos? muy lindo. Sí, yo lo armé, tanto en la casa de mis padres como en la mía. Sí, el espíritu navideño a mí por lo menos me encanta, es una de las épocas del año que más disfruto. Sea cual sea la circunstancia que uno esté viviendo, me gusta mucho esta época del año. Vamos a las noticias de comercio internacional, Vamos. pero recordemos que en el segundo bloque tenemos a Guillermo Ferro con el libro Los recuerdos quedan. Así es. ¿Qué hay hoy en noticias? ¿Qué hay Mira, hoy en comercio? vamos a comenzar, Juan, hablando de los altos costos que tienen que lidiar nuestros queridos importadores. Yo voy a dar un ejemplo bien específico, digamos, para que la gente se pueda poner en los zapatos de un importador hoy por hoy en la República Argentina. Pero por favor, ustedes siempre recuerden que el 70% de las importaciones que entran al país son bienes de capital, son insumos que sirven para producir otro bien. Ya sabemos que uno de los problemas que hay hoy por hoy en el país, que es como ese fantasma que no pueden encontrarle la vuelta, es el tema de la inflación. Traemos un caso bastante concreto. No me salía la palabra concreto antes. Un árbol que en China cuesta $9, llega al mercado local, a nuestro querido consumidor en la República Argentina, a 9.000 pesos. ¿Cómo pasamos? Ojo, no se asusten, no es que por otro dólar raro, no, tranquilos. El tema es todos los costos que debe acarrear nuestro querido importador hasta que el árbol llega a la venta al consumidor final. Empecemos por un flete, y lógico, ya sabemos, lo hemos hablado en más de un programa, flete marítimo de $15.000, ¿sí? Primero, es el primer gran costo que debe enfrentar el importador. Vos me vas a decir, bueno, Vanessa, pero pará, el flete marítimo se ha ido a las nubes para todos los puertos. Al importador en Brasil que va al puerto de Santos le debe pasar algo similar al nuestro. Sí, es que acá empieza todo el trajín que debe pasar nuestro importador. Ahora tiene que enfrentar el puerto de Buenos Aires, donde se baja la mayoría de los contenedores que vienen para la importación. Es un costo, es uno de los puertos más caros del mundo, el puerto de Buenos Aires. Justamente donde en la estructura de costos, ¿no? Cuando hacemos el armado de los costos de importación, el flete entra dentro de las variables de los derechos de importación que debemos pagar, ¿no? Entonces, cuando construimos el costo, el seguro y el flete valiendo 1000 veces más de lo que valía el año pasado o el anterior, lo que implica que los costos se hayan multiplicado y la inflación en eso sí incide, a pesar de que justamente ese flete va directamente a las arcas del gobierno como tributos, ¿no? Como derecho de importación, que eso no se está viendo porque las licencias no automáticas no se han liberado, ni siquiera, que es lo que venimos pidiendo hace varios meses, se han estructurado, ¿no? Claro, exactamente. Dado que
vamos a hacer un pequeño paneo, como ya sabemos, en las importaciones. Nuestra querida Dirección General de Aduana, el impuesto al derecho de importación, ese valor a las importaciones que tributa nuestro gobierno, es un valor sobre el Incoterm CIF, costo, seguro y flete, que decía bien Juan, obviamente incrementa el costo de la mercadería, entonces el importador paga todavía más de tributos, dado que el flete se ha elevado, tal cual como bien Justamente los arbolitos de Navidad, vamos a hablar de los arbolitos, vienen de Yibu, que es un puerto intermedio, o sea, es una ciudad que queda en el centro de China, lo que necesita un traslado adicional. No habiendo contenedores reposicionados en China, con costos adicionales, con demoras, tuvimos demoras este mes de noviembre pasado en cargas aéreas, demoras de cargas desde Sao Paulo, los puertos de Sao Paulo están totalmente saturados, por eso la parte de logística es una parte que estamos viendo de que les recomendamos comprar anticipadamente los regalos de Navidad porque justamente van a haber muchas cosas que no van a ver, ¿no? Sí, sí, ya bueno, la semana pasada decía ya el café para después de la cena, ya vaya comprando lo de ahora. Pueden comprar libros, eso sí, ¿no? También, sí, ya vamos a hablar, ya vamos para el segundo bloque. Bueno. Espero no olvidarme, no. Hablando de Alzheimer, ¿no? Bueno, a los costos del puerto, como bien decía Juan, también un camión en destino, hay que sacar el contenedor y llevarlo a ¿dónde? A un depósito fiscal, porque sí o sí el contenedor debe ser desconsolidado en una zona primaria aduanera. Luego del depósito fiscal, el camión hasta la planta del importador, luego los honorarios del despachante, todo lo que tributa, ya sea derechos, tasa de estadística, IVA, después ingresos brutos. Ni hablar que Terminal 4 está funcionando bárbaro y no te da turno, no tiene espacio. Este es un programa que es un mar de lágrimas. Suerte que volví. Venía tan bien, Vanessa. ¿Por qué no cambiamos de tema? No, bueno, justamente para cambiar un poco el enfoque a lo que iba. Acá estamos hablando de un producto que va al consumidor final, pero lo mismo pasa, la misma travesía pasa al importador que trae insumos para la planta para después fabricar otro bien. Que obviamente, Juan, lamentablemente ese costo elevado luego va al consumidor final también. Por más que sea Made in Argentina. Quédense tranquilos que justamente tuvimos un problema de reposicionamiento de contenedores en México. Así que si México, que es el país número 1 de Latinoamérica, tiene problemas de reposicionamiento, es que ningún barco está llegando a ningún lado y que Papá Noel está teniendo problemas para arribar a todos los puertos, ¿no? Sí, me había gustado mucho lo que habíamos hablado la semana pasada, eso de Papá Noel empujando los buques para que lleguen las mercaderías a los diferentes países. Bueno, y algo que se espera en estos 20 años, lo que ningún gobierno de turno ha podido, es el hecho de formular una política de Estado en temas estratégicos como nuestro comercio exterior. Bueno, pero tengo una buena noticia esta semana. No hubo ninguna comunicación nueva que cambie la resolución anterior, que genere un nuevo requisito para los pagos internacionales. Esta semana no hubo. Mientras tuve COVID, no hubo ningún tipo de resolución nueva, justo cuando lo podía estudiar, ¿no? Bien. Tal cual, lo podías leer con calma, como quien diría. Bueno, facilitar los procesos, justamente como hablábamos antes, esto sería muy bueno si alguien del Estado nos está escuchando, que por favor facilitar el ingreso y egreso de los contenedores, ¿sí? Porque tanto para el exportador no puede ser que sea también una travesía conseguir un turno en tiempo y forma para que el contenedor full ingrese al puerto y tampoco lo puede ser para el importador el tema del egreso, que el forzoso, si se le vence, etcétera. Que por favor haya un Estado más presente, porque luego nos quejamos que no hay divisas y empezamos a decirle a la gente que no viaje al exterior. Y si no fomentar las exportaciones, obviamente no va a haber divisa porque podemos fabricar pesos argentinos, pero no podemos fabricar dólares. Yo le mando un saludo a Mariano Mastrangelo y a toda la gente de la ASI, la Agencia Argentina de Comercio Internacional, de Inversiones y Comercio Internacional, porque la verdad que están trabajando mucho en el tema del concepto marca país, que tanto hablamos del tema de marca país, Argentina exportadora, de conectarnos. La ASI, la AICI, está trabajando muchísimo en eso, justamente esta semana tiene un montón de programas y programas de capacitación. El problema que para mí, con mi punto de vista, el problema es logístico. Y si Argentina, siendo el país
más austral, ¿sí? Junto a la Antártida, ¿no? El país más austral del mundo, necesitamos una ayuda logística. ¿Por qué? Porque como hemos perdido esta posición que teníamos en el pasado de posicionamiento de carga, Exacto. los barcos no llegan, los aviones no vienen. Justamente tuvimos una carga que fue de Inglaterra a Brasil y no había forma de conectar Inglaterra con Argentina. Por eso los jugadores de fútbol todos toman charter, ¿no? Exacto, Juan, exacto. Como bien lo habías dicho, el tema de las rutas, lo recordamos. Ustedes dirán, ¿por qué la ruta de ningún puerto a Buenos Aires es una ruta viable para las navieras? Y porque no es lo mismo el puerto de Miami, el de Nueva York, el de Santos, el de Veracruz, México, que mueven grandes cantidades de contenedores a la que puede mover la República Argentina con el puerto de Buenos Aires. Entonces eso también nos saca de competencia. Entonces por eso necesitamos que el Estado salga acá a defender tanto a los importadores como a los exportadores. Recordemos, los importadores muchas veces importan insumos de capital y no necesitan para la línea de producción. Otro tema que está muy bien, se está empezando a desarrollar, es el nuevo Exporta Simple, ¿no? Muchos pequeños emprendedores que han puesto sus productos en e-commerce han empezado a salir al mercado internacional a promover sus productos a través del Exporta Simple. Esperamos que el año que viene pueda adaptarse a todos los ámbitos logísticos, ¿no? Ojalá que así sea, Juan. Y ojalá que tengamos un Estado más presente con políticas de Estado para fomentar el comercio exterior, como por ejemplo el programa de reducción de costos logísticos para lo que son las exportaciones de Argentina a Brasil. Hay un acuerdo de cooperación, ¿para qué? Para reducir las tarifas de cargas provenientes de la República Argentina con el destino de Brasil, y también los ayudan a buscar posibles importadores en dicho mercado. Así que, algo bueno del Estado, como un aliciente, porque ir al mercado brasileño, recordemos, Juan, que es un mercado muy grande. Después la empresa tiene que estar a la altura de la circunstancia cuando vienen los pedidos. Bueno, justamente recordaba a Alfonsín y Sarley, ¿no? Los dos presidentes que luego se generó, ¿no? En los 90 el Mercosur, cómo desde ese momento Argentina es el socio estratégico de Brasil y Brasil es nuestro principal importador y generador de relaciones con la balanza comercial. Siempre hablamos que China desea y tiene una capacidad de compra muy grande, pero en eso es muy importante no perder a este tema logístico, ¿sí? Este tema de transporte terrestre que están funcionando, los barcos, el servicio naviero de login, sobre todo de Brasil a Argentina, está funcionando perfecto, que otras navieras no lo están funcionando. Esperemos que no se funcione con MSC porque sería un desastre. Por favor. Bien. Juan, ¿vamos para el segundo bloque ya? Bueno, vamos, que se prepare Guillermo Ferro, que vamos a ver el libro de los recuerdos. Así es. Quedan y nos vamos al bloque si querés. Dale, por favor. Así nos queda tiempito para hablar con Guillermo. Keep it up, girl. Yeah, you turned me on. Lips as sweet as candy. Oh, its taste is on my mind. Bien, buenas noches nuevamente. Los saludo a todos. Y antes de empezar la entrevista con Guillermo Ferro, que ya acá tengo el libro, no veo la hora de empezar a leerlo, realmente me parece muy interesante. Por favor, director, productor, ¿nos podría mostrar un pequeño video de introducción a Guillermo Ferro? Y comenzamos ya con la entrevista. El libro, te diría que son tres cosas. Primera medida es una descarga, una manera de descargar a través de la escritura, una sensación, un sentimiento, una tristeza, pensamientos. En segundo lugar es un homenaje para mi papá, para la persona que él fue y también para nuestra familia, ¿no? Porque justamente habla del amor de la familia y es una manera de inmortalizar a mi viejo, de que quede mucho más allá de su historia, de los que lo conocimos o los que tuvieron la suerte de cruzárselo, que otros sepan de él. Y por último me parece que, y lo más importante, es una herramienta para todas las familias que pasan por una situación parecida o similar.
creo que va a ser de gran ayuda, ojalá Dios quiera, para ellos, para todos los que lo lean y se sientan de una manera acompañados, apoyados, que sepan que hay historias similares y tratar de ayudar y acompañar a los que pasan por situaciones similares. Guillermo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Juan y Vanessa. Bien, me alegro mucho de que estés acá, Guillermo. Antes de comenzar a hablar sobre el libro en sí, quiero que por favor nos cuentes un poco a todos los emprendedores que nos están escuchando. Vamos a comenzar lo que para mí es el inicio. Hay un tema de las pastillas del abuelo que a mí me encanta, que se llama leer y escribir, o escribir y leer, una cosa así, leer y escribir, que dicen que como escribir no hay aventura, como leer no hay aventura, y dice que escribir es como hacer mío, o sea, hacer tuyo lo mío, sería escribir. Contale un poco a los emprendedores que nos están escuchando, ¿cómo es esto de escribir un libro? ¿Cómo comenzamos? Pues me imagino primero debe haber borradores, ¿cómo buscamos una editorial? ¿Cómo es el tema? Y es un proceso largo, ¿no? Inicialmente mi libro en particular comienza como una especie de descarga, ¿no? Como ahí decía el video que compartían. Es una necesidad de descargar a través de la escritura, un momento, un sentimiento, un dolor, una tristeza. Pero esa misma escritura también me fue reencontrando con cosas lindas que tienen que ver con el paso de los años y la convivencia con la enfermedad de mi padre. Una vez que uno siente, o en mi caso personal, sentí que había puesto un punto final, si se quiere, o había terminado de escribir, no tenía todavía el convencimiento ni la seguridad de que lo que yo había hecho era un libro, sino que era más una sensación de haber descargado una situación, pero en ese mismo escribir fui encontrando cosas viejas que había escrito, fui encontrando otros textos, fui agregándole información institucional, si se quiere, de Alzheimer, y me encontré con que tenía mucha información y que llegué a la conclusión de que podía ser útil, podía servir para alguien. Vos ahí ya sentiste la necesidad de tener que compartirlo con el prójimo. Efectivamente, fue en ese momento donde dije, no me puedo quedar con esto solo, pero a su vez es algo tan personal, tan sentimental, que me daba también un poco de pudor, de miedo, dar el paso. Exacto. Decidí hablar con una colega, bueno, yo soy licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, hablé con una colega quien accedió a leerlo, interesada por la historia, y realmente fue ella como la primera persona que me dio a entender que acá había un material para trabajar, no un texto para publicar en un primer punto, sino para trabajarlo, para dar un próximo paso. Después decidí comunicarme con ALMA. ALMA es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina, y trabaja justamente para brindar apoyo a familiares de personas que tienen algún familiar con demencia, sea Alzheimer o cualquier otra. Perfecto. Les comenté sobre lo que había escrito, les comenté que había utilizado información institucional que brindan ellos, porque como familiar de una persona con Alzheimer, oportunamente me contacté con ellos también. Y una de las personas integrantes de ALMA, que también había escrito un libro, le pedí por favor si podía acceder a leer mi material, a ver si a ella le parecía, primero, publicable, y segundo, si estaba de acuerdo con la posibilidad de escribir el prólogo. Efectivamente, esta persona lo leyó, se interesó en el material y me dijo que sí, que era un texto para publicar y que iba a ser de mucha ayuda para familiares, para cuidadores, para el personal de salud. En estas idas y vueltas, como les decía, es tan sentimental y tan personal que por momentos temía publicarlo y decidí no publicarlo. Y esta persona me llama un día y me dice, yo te pido disculpas, pero yo ya vi el material y no te puedo dejar no publicarlo porque tiene un valor tan importante. Exacto. Tómate tu tiempo, descansá. A los 3 días me llama la primera presidenta de ALMA, interesada en mi libro, interesada en lo que yo había escrito, en cómo me podía ayudar a publicar. Y en ese momento dije, acá hay algo que ellos ven que yo no estoy viendo todavía. Entonces realmente tengo que avanzar. Es un tema tan tabú y tanta negación tiene esto, ¿no? Porque desconozco los porcentajes, pero todos tenemos un familiar con algún tipo de problema enfocado a este, ¿no? Absolutamente, Juan. Es un tema que es del que se habla poco y del que hay mucho. Algunas estadísticas por ahí decían que cada 4 familias hay una persona con algún tipo de demencia.
convengamos también que es muy propio de la vejez, ¿no? Y está esa delgada línea también. Con mi padre nos pasaba que al principio nosotros sosteníamos que esto era propio de la vejez, que es jubilarse, que quedar fuera del circuito laboral, y como que vos mismo como familiar te querés justificar entendiendo que no hay una enfermedad. Pero bueno, después esto va avanzando y realmente se habla poco, y es muy, muy importante para el familiar que se ve atravesado por esta enfermedad que se informe, que entienda sobre Alzheimer, que lea, que se acerque a una asociación como ALMA o cualquier otra, porque es, te diría, fundamental poder estar cerca de eso. Fue así como yo me acerqué a ALMA, primero como familiar, pero muy poco. Después, cuando mi papá fallece, tiempo después que yo empiezo a escribir el libro, decido acercarme a ALMA, primero para contarles del libro, pero después decidí subir la apuesta y pedí ser voluntario de la asociación. Dije, quiero ayudar desde mi rol de familiar. A partir de ahí lo que hago es escuchar a otras personas que se ven atravesadas por esta enfermedad, como hijos, como esposos, como de todo tipo de familiar. Y ahí entendí que mi historia realmente los ayudaba. Cada vez que yo les contaba algo, cómo resolvimos tal situación o en qué creemos como familia que nos equivocamos, a ellos les ayudaba. Y eso fue como el puntapié final para decir, yo tengo que publicar esta historia. Hasta ahí llegaba con mi texto. Bueno, era momento de trabajar el texto. Vos, Vanessa, recién me decía, ¿cómo llegás al libro? Claro. Empieza como una segunda etapa, donde otros te sugieren ir a un taller de escritura. Era tan personal que tenía miedo de someterlo a críticas constructivas siempre, ¿no? No creía que no me lo podían mejorar, pero a su vez tenía como temor a someterlo a que críticas. se pierda el enfoque, ¿no? Efectivamente. Lo que vos sentías, la esencia del libro. Y yo tenía este miedo de que me pidan dramatizar un poco más acá, fíjate, enfocar un poquito más acá. Que era mi texto, era tan personal, decidí hacer cursos de escritura online, entender un poco, empecé a leer literatura clásica, libros relativos al tema, leí 3 o 4 libros que tienen vínculo con esto. Empecé a entender cómo se arma un libro, desde cómo se escribe un diálogo, cómo se cita. Y bueno, empecé a buscar editoriales. Busqué por internet todas las editoriales que tengan textos que traten sobre salud, sobre demencia y otras cuestiones de salud. Me presentaba, les mandaba un correo, algunas ni te contestan, otras te pasan directamente un presupuesto. 2 o 3 se interesaron, pero me pedían que sea más técnico, más científico, y justamente era lo que yo no quería. Porque cuando uno busca información sobre Alzheimer, es tan técnica, tan médica, que te abruma, te asusta, te cansa. Exacto. Y yo lo que buscaba con mi libro es justamente humanizar un poco la enfermedad, o que el que me lea sienta que se está leyendo a sí mismo. Claro, esto es lo que le pasó a esta persona, me pasó a mí. No quiere leer un médico, no quiere leer un científico. De hecho, no, deben siempre... haber esos libros, ya deben estar en el mercado, obviamente, para la gente que quiera leer algo más técnico. Efectivamente. Esto era más que nada como una experiencia de vida para ayudar a otra persona que está pasando por un camino muy similar al que uno ya pasó. Y decirle, mira, ahí hay una piedra, la esquivás de esta manera, ahí te vas a encontrar un puente, lo cruzás así. Era más o menos una guía, un sostén el libro. Que todos justamente Vane, ¿no? Todos en la vida tenemos esta etapa donde Dios nos pone en el camino a hacernos cargo, ¿no? Y en eso cuán interesante es tener una pequeña guía. Contanos cómo lo podemos encontrar el libro, Guille. Hoy el libro lo estoy trabajando de manera particular yo, de forma independiente. Si bien lo trabajé con una editorial, al libro lo vendo yo, lo publico a través de las redes sociales que le armé al libro. Tiene un Instagram que se llama Los Recuerdos Quedan Libro, todo junto, y una página de Facebook que se llama Los Recuerdos Quedan. Y un Twitter que se llama @libroalzheimer. En cualquiera de esas 3 redes las personas interesadas se pueden contactar conmigo, me escriben, ahí pueden ver un montón de información sobre el libro. De hecho, ya se hicieron 2 presentaciones, una en Córdoba Capital, otra acá en Capital Federal, y está todo publicado y ahí me contactan. Ya estoy muy feliz porque no pasó ni un mes que lo publiqué, ya hay alrededor de 200 personas que lo tienen y me lo están pidiendo distintas personas del interior del país que no me conocen, que se interesaron por la historia y me cuentan que tienen un padre, que el abuelo falleció con esta enfermedad y que quieren recordar o volver a acercarse a su historia personal, y estoy despachando libros al interior, así que estoy muy contento. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, los recuerdos quedan, ¿no? Un beso grande a mi abuela Lola, un beso grande a todos los abuelos de todos y todos los que se fueron, ¿no?, en esta etapa tan dura.
Volvemos la semana que viene con un super programa. Tenemos más de 10 entrevistados para hablar sobre el futuro de la Argentina y el comercio internacional. Argentina 2022, no sé si querés dar un pequeño cierre. No, está bien. Simplemente, bueno, Guillermo, mil gracias por haber estado aquí en el programa compartiendo una vivencia. Para mí las anécdotas son lo que más nos nutre. Y ya te digo, me encanta que tu libro ya lo tengan 200 personas y ojalá que para fin de mes lo tengan 1000 personas más como mínimo. Les mando un abrazo enorme a todos y como siempre cerramos el programa, les deseamos muy buena semana a todos. Gracias, Guillermo. Nos vemos la semana que viene con más de Argentina Emprende y Exporta. Lips as sweet as candy. Oh, its taste is unmatched.